Hola a todos y bienvenidos a Cele Teorías. Hoy tengo el honor de compartir con ustedes una historia poderosa e inolvidable. No merecen mi perdón. Una obra escrita por la increíble autora, VG_Iru. Esta historia no me pertenece. Todo el mérito es de VG_Iru, quien con su talento y sensibilidad nos regala una narrativa intensa, profunda y cargada de emociones. Estoy muy agradecida de que me haya permitido compartirla con ustedes en este formato. En la descripción del vídeo encontrarán todos los créditos correspondientes, además del enlace directo al fanfic original y al perfil de la autora. Les invito a que la apoyen. Lean su historia en Wattpad y le dejen sus comentarios, porque realmente lo merece. Ahora sí, los dejo con esta maravillosa historia. Que la disfruten, no merecen mi perdón. Capítulo 1. Último aliento. Luego de que Choi-Yang golpeara a Kale en un ala de la mansión, había un pasillo casi abandonado al que los sirvientes ni siquiera se acercaban. En lo más profundo estaba la habitación del primogénito de los Genituse, quien en ese momento se encontraba al borde de la muerte. Kale Genituse estaba solo en su habitación. Se podían ver los vendajes que habían sido puestos de manera descuidada y que ni siquiera se habían cambiado desde que Choi-Yang lo lesionó. Apenas había logrado abrir los ojos. Su cuerpo pesaba y cada respiración le dolía enormemente. A pesar de la grave fiebre que tenía, Kale estaba sumido en el caos, pues su mente no le permitía procesar el hecho de que Ron lo había abandonado sin decirle nada. Y lo peor, se había ido con quien lo lastimó. Él sabía que este día llegaría, el día en que Ron también lo abandonaría. Había decidido actuar como basura, sabiendo que eso lo llevaría a ser abandonado por todos. En ese momento no sabía si llorar de tristeza o reír de incredulidad. Estaba en ese estado de nuevo por ese maldito pueblo. Por ese pueblo había perdido a la persona que más amaba. Nadie, más que Kale, había sufrido luego de su muerte. Ese día lo perdió todo. Desde entonces cayó en una profunda tristeza y desesperación que parecía no tener fin. A tal punto que muchas veces se preguntó por qué su madre se interesaría en ese pueblo. ¿Por qué tuvo que ir ese día? ¿Por qué lo dejó solo? ¿Por qué no murió con ella? Pasaron los días. Las heridas de Kale apenas comenzaban a curarse. Todas las pociones que debían usarse para sanarlo fueron robadas por los sirvientes, quienes argumentaban que era un desperdicio usarlas en una basura. Hans, por su disgusto y miedo hacia Kale, nunca se acercó a su habitación. Solo preguntaba su estado a los sirvientes que había mandado a cuidarlo. Por lo tanto, no se dio cuenta del estado en que se encontraba. A él solo le importaba quedar bien mientras daba sus informes a su maestro. Anhelaba profundamente ser promovido y tomar el puesto que Ron dejó atrás. Y tristemente ese deseo lo cegó lo suficiente como para no darse cuenta de lo mal que estaba haciendo su trabajo. Derud, como siempre, nunca visitó a Kale. Solo se conformó con saber que estaba vivo y confiaba en que Hans y los demás sirvientes lo estaban cuidando bien. Violan, Lily y Basen tampoco se preocuparon mucho por él. Si bien se sintieron un poco tristes por lo que pasó, solo gastaron mucho dinero en pociones para que se sanara. Pero, además de eso, no prestaron mucha atención. No lo visitaron para preguntarle cómo estaba ni para ver su condición. Solo desearon de lejos su recuperación, pensando que luego de curarse seguiría causando problemas que ellos tendrían que resolver nuevamente. Pasaron semanas y Kale aún estaba en muy mal estado. Los sirvientes lo habían descuidado. No lo alimentaban bien. No lo servían y lo despreciaban abiertamente, al punto de ya no ocultar su mirada de disgusto hacia él. Debido a esto, Kale se veía obligado a levantarse con sus heridas para buscar su propia comida. Pero debido a su condición no era capaz de hacerlo todo el tiempo. La mala alimentación, sumada al esfuerzo que tenía que hacer para encontrar comida, solo deterioró más su cuerpo, haciendo que sus heridas sanaran de manera más lenta. En uno de los días en que Kale fue en busca de alimento, escuchó susurros que solo lo lastimaron aún más. El conde es demasiado generoso. No entiendo por qué no echa esa basura de aquí. Espero que lo haga. Él solo es una mancha molesta en la hermosa familia del maestro. Tienen razón. El conde ha velado por él y aún así se volvió una vergüenza para la familia Genituse. Incluso el señor Ron lo abandonó. De todo lo que escuchó en ese momento, lo que más indignó a Kale fue la parte de que Deruz había velado por él. Era obvio que quienes estaban hablando no sabían la verdad. No sabían cómo su padre lo había descuidado luego de la muerte de su madre.
Cómo se casó sin decirle nada hasta el último momento y formó una nueva familia sin él. Cómo era feliz sin importarle el dolor de su hijo. Cómo egoístamente creía que era un buen padre cuando lo único que hacía era llenarle los bolsillos de dinero. Esa gente no sabía nada. Y aún así se atrevían a hablar. Pero, como siempre, él decidió no hacer nada por el bien de su familia. Pasaron 3 meses y la mitad de sus heridas apenas habían sanado. Cale salió de casa porque se sentía sofocado. En el pueblo recibió la misma mirada de disgusto que le daban los sirvientes. Entró en un bar y notó que ya nadie le temía. Al contrario, se volvieron audaces y empezaron a lastimarlo también, argumentando que si un plebeyo lo hizo pulpa sin sufrir castigo, ellos también podían hacerlo. Nadie, ni siquiera los guardias, lo defendió. Los aldeanos solo lo dejaron en paz hasta que apenas si estaba vivo. Cale logró mantenerse consciente, pero no pudo moverse. Cuando lo vieron en ese estado, los guardias lo llevaron a la residencia, diciendo que él había iniciado una pelea y que eso lo había llevado a terminar así. Nadie dudó de eso, ni siquiera el conde, pues ya tenía un historial de haberlo hecho antes. Lo ocurrido disgustó a la condesa, ya que estaba molesta porque Cale no había aprendido la lección con Choi Yan y seguía metiéndose en problemas. Basen estaba preocupado, pero decidió no hacer nada porque pensaba que Cale nunca cambiaría. Lily solo escuchó lo ocurrido y lo ignoró, como siempre había hecho, mientras se iba a entrenar con la espada nuevamente. Y Deruz, él solo recibió el informe y pagó por los daños que Cale había ocasionado a los residentes. Cuando se extendió el rumor de que Deruz había pagado una gran suma a quienes lastimaron a Cale, mucha gente empezó a querer hacer lo mismo. Una semana después de lo ocurrido en el bar, Cale se levantó, se puso ropa que cubriera sus heridas y salió en busca de algo que comer. En el camino se encontró con los caballeros, quienes desbordaban odio por él. Uno de ellos, no pudiendo soportarlo más, lo tomó y empezó a golpearlo. Viendo esto, muchos otros caballeros se unieron. Cale, con su vista, buscó ayuda. A lo lejos vislumbró a Ilsman, quien solo ignoró lo que pasaba. Luego vio cómo su familia llegaba a la escena. Venían de dar un paseo todos juntos, a pesar de que le dolía ver que nuevamente salían sin él. Que se veían como una hermosa familia sin él. Ese dolor que pensó haber superado no lo había hecho. Porque aún dolía mucho. Aún así, no era momento para pensar en eso. Dirigió una mirada de ayuda hacia ellos. Vio que se acercaban a donde él estaba. Se preocupó, porque cuando los vio a lo lejos estaban alegres. Pero sus expresiones cambiaron al verlo. Aunque se culpó por arruinar su precioso momento, no pudo negar que tenía la esperanza de que ellos lo salvarían. Así que volvió a mirar. Suplicante, pero solo detuvieron a los caballeros, quienes le echaron la culpa a Cale. No le preguntaron nada, ni siquiera le dirigieron una mirada. Solo ordenaron que lo llevaran a su habitación. Cuando se dio cuenta de lo que había pasado, Cale se sintió destruido por dentro. No dijo nada y solo dejó que arrastraran su cuerpo moribundo de vuelta a su habitación. Ya acostado en su cama, Cale notó todas las heridas que ahora tenía en su cuerpo. Su salud era terrible. Él no creía poder superar esto. No podía, y tampoco quería. Se dio cuenta de que no tenía a nadie. Todo lo que hizo por el bien de su familia alejó a todos los que amaba. Ya nadie creía en él. Nadie se preocupaba por él. Ni siquiera Ron o Deruz. Al darse cuenta de que lo que sacrificó por la felicidad de su padre fue mucho más grande que lo que recibió de él, se llenó de tristeza y amargura. La soledad de aquella habitación lo hacía sentirse cada vez más vacío. Sintió que ya era suficiente. Él se dio por vencido, deseando que la muerte pronto se lo llevara para poder dejar de sentir ese dolor. Cerró sus ojos, esperando el descanso llamado muerte. Hasta su último aliento. Cale se arrepintió de no haber vivido para sí mismo. Ese último aliento no podía describirse de otra forma que no fuera desgarrador y lleno de desesperanza. Lastimado por aquellos a quienes amaba. Abandonado por quienes en algún momento confió. Y herido por quienes debían protegerlo. Así, Cale Genituse murió en soledad, en medio del silencio de su habitación. Nota de autor. Espero que les haya gustado. Créanme, lloré escribiendo este primer capítulo. No merecen mi perdón. Capítulo 2. No eres una basura. Cale se despertó y notó que estaba acostado sobre un piso de mármol. A su alrededor habían muchas estatuas muy hermosas. A lo lejos había un altar que le hizo darse cuenta que estaba en un templo.
Se dio cuenta que ya no tenía heridas ni dolor, por lo que se levantó y empezó a caminar sin rumbo. Llegó a un hermoso jardín en donde alguien lo recibió con un abrazo. Kale se sintió extraño en ese momento. No por el hecho de que era un completo extraño el que lo abrazaba, sino que por la calidez que le transmitía. Era como si con ese abrazo él estuviera siendo consolado por todo lo que había vivido. No pudiendo soportarlo más, empezó a llorar. Mostró todos los sentimientos que se había guardado para sí mismo. En los brazos de aquel extraño sollozó hasta quedarse dormido. Aquel hermoso hombre, con largo cabello plateado brillante, de gran altura y vestido con una túnica lujosa que tenía muchas gemas. El dios de la muerte abrazó con ternura al niño que se había quedado dormido luego de llorar. Sus ojos grises transmitían calidez mientras lo miraba. En todo el tiempo que lo observó siempre sintió el deseo de consolar a este pobre niño. A lo lejos una mujer de largo cabello dorado brillante y ojos azules parecidos a gemas observaba la escena. Ese momento se veía digno de una hermosa pintura. El dios siempre frío y desinteresado abrazando a un hermoso niño que dormía con lágrimas aún saliendo de sus ojos. Sin pensarlo mucho se acercó a ellos. Muerte, dios Sol. ¿Qué es lo que tanto observas? Sol, ese niño. ¿Por qué lo trajiste aquí? ¿Por qué lo abrazas y por qué pareces tenerle cariño? El dios de la muerte empezó a contarle al dios Sol todo lo que Kale había vivido. Estaba tan inmerso en su conversación que ni siquiera notó a las otras figuras que estaban detrás de él. Muerte, este pequeño. Ha pasado por mucha tristeza y sufrimiento. Al principio solo lo observaba por curiosidad, pero conforme pasaban los años empecé a tenerle cariño. Me sorprendió el hecho de que nunca cediera a su desesperación. Tampoco hubo odio en su corazón hacia otras personas. Solo se odiaba a sí mismo creyendo que su propia existencia era un error. Que no debería existir. Me sentí conmovido cuando vi su corazón lleno de tristeza. Sol, pobre niño. Es el alma más pura que he visto. A pesar de todo su dolor nunca odió a nadie, al contrario sentía que había sido su culpa. Ahora entiendo por qué lo trajiste aquí. Signo de cierre de interrogación, signo de cierre de interrogación, signo de cierre de interrogación. Así que este es el niño que la muerte trajo. Pensé que sería alguien frío y despiadado como la naturaleza de la misma muerte, pero solo es un niño hermoso que merece el amor que no recibió. Muerte, no noté que estaban aquí dios de la guerra y dios de la belleza. ¿Qué es lo que hacen aquí? Guerra, sentíamos curiosidad por el niño que trajiste a tu reino. Así que venimos a verlo. Debo decir que estoy sorprendido. Belleza, yo también estoy sorprendida. Este niño es tan lindo. Es como si hubiese recibido mi bendición. No entiendo cómo un niño tan lindo no pudo vivir una vida feliz. Sol, muerte. ¿Qué es lo que harás con él? Muerte, con mi poder quiero darle otra oportunidad. Quiero que el niño viva una nueva vida en la que pueda ser un poco egoísta. Libre y lo más importante, amado. ¿Creen que estoy equivocado en desear algo así? Guerra, no. Ese niño merece todo eso y aún más. Pero muerte. El mundo en el que vive este niño está destinado a un camino de destrucción. Sol, lo que dice es cierto. No podemos darle solo una nueva oportunidad. Debemos protegerlo para que pueda encontrar la felicidad en medio del caos que se aproxima. Muerte, ¿cómo que podemos? ¿O debemos? ¿Belleza qué? ¿Pensaste que solo tú le darías cariño a un niño tan lindo? No sé los demás, pero este pequeño recibirá muchas cosas de mí. Incluyendo mi bendición. Sol, este pequeño también será protegido por mí. Esa alma tan pura merece lo mejor. Guerra, bueno. No estoy interesado en la belleza de este niño y tampoco en lo pura que es su alma. Lo único que llama mi atención es ver qué cambios hará en el mundo su sola existencia. Guerra había notado que el niño rebosaba de talento que nunca. Despertó. Quizá debido a que las circunstancias y su entorno no le permitieron florecer. Ese talento dormido en Kale hizo que el dios de la guerra empezara a interesarse en él. En medio de toda la conversación notaron que Kale empezaba a despertar. Al verlo frotarse los párpados sintieron mucha ternura. En especial Muerte. Él no quería soltar al niño entre sus brazos. Kale, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Muerte, estás en mi reino divino. Yo te traje aquí. Kale empezó a recordar todo lo que había hecho antes de quedarse dormido. Su rostro se volvió rojo de la vergüenza. Esto causó risas en los dioses. No podía creer que había llorado tanto en los brazos de un extraño. Quizás se debió a que la calidez que le transmitía le recordó a cuando su madre aún seguía viva y lo abrazaba con cariño. Ahora que lo pensaba, él no había sido abrazado desde que murió su madre.
El último abrazo que recibió de su padre fue cuando lo confundió con su madre debido a su cabello rojo, por lo que Kale tuvo que consolarlo hasta que dejara de llorar. Kale notó que estaba en los brazos del hombre que le hablaba y nuevamente se avergonzó. Sol PFF. No tienes por qué avergonzarte, pequeño. El cariño que estás recibiendo de muerte es lo que mereces. ¿Kale muerte? Muerte o... Lo siento. Debido a que todo pasó tan rápido, no tuve tiempo de explicarte nada. Ejem. Me presento. Soy el dios de la muerte y ellos son los dioses del sol. La guerra y la belleza. Kale estaba atónito por lo que acababa de escuchar. Estaba frente a los dioses. No solo eso. Había sido abrazado y consolado por uno de ellos. Tan pronto su mente procesó lo ocurrido, preguntó: ¿pero qué estoy haciendo aquí? Muerte empieza a explicarle todo lo que ya había hablado con los demás dioses. Cómo le daría una nueva oportunidad. Cómo se ganó su cariño y el de los demás dioses. Incluso le habló de cómo su mundo iba a la destrucción debido a las malas decisiones que los mortales habían tomado. Kale, entonces quieren que yo salve el mundo y por eso me dan una nueva oportunidad. Sol, no, pequeño. La oportunidad que te dará muerte es para que puedas vivir como tú quieras y encuentres la felicidad y el amor que tanto mereces. Muerte, Sol tiene razón. Si deseas o no salvar el mundo. Está bien. Mereces ser un poco egoísta. Kale, pero no puedo ignorar todo lo que pasará solo porque quiero ser egoísta. Además, ustedes mencionan que merezco muchas cosas, pero soy una basura. ¿Cómo pueden querer ayudar a una basura como yo? Belleza o pequeño. No digas eso. Tú eres la existencia más linda que he visto y, como dijo Sol, eres el alma más pura que hemos visto. Tú no eres una basura. Una basura no pensaría en que es malo ser egoísta. Solo eso demuestra que eres una existencia muy especial que merece solo lo mejor. Guerra, lo que dicen los demás es cierto. Niño, tú debes de aprender a tener más confianza y a quererte aunque sea un poco. Un poco de egoísmo no es malo porque te permite ver por tu propia persona antes que por el bien de los demás. Muerte, entonces, pequeño. ¿Qué opinas? Te dejaré estar aquí en mi reino para que ordenes tus pensamientos y tomes una decisión. Kale solo asintió con la cabeza. Todo estaba pasando tan rápido que no había notado que aún seguía sentado en medio del jardín y en los brazos del dios de la muerte. Nota de autor. A partir de este capítulo es poco lo que iré cambiando. Más que todo voy a corregir el tiempo debido a que solo escribía cosas al azar y noté que el tiempo no coincidía.